La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los hospitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Pero insisto, parece que todo está en manos del señor Rajoy. Y si está en manos del señor Rajoy, que decida si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular, que para nosotros sería la mejor de las opciones, la más razonable y la más sensata, o quiere dejar caer el Gobierno de Madrid y quiere que el señor Gabilondo sea de manera interina el que gestione unos meses la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. Den ejemplo y pongan al señor Cantó de patitas en la calle o al señor Franco de patitas en la calle. En ese momento, por haber falsificado sus currículos, tendrán credibilidad, pero no solo para nosotros. ¿Cómo puede ser que el que exige la dimisión de alguien peque precisamente de lo mismo por lo que está acusando? La doctrina del todo es ETA, todo es terrorismo. Creo que es pues una vergüenza democrática. Creo que es una banalización del terrorismo en un país que lo ha sufrido como pocos. No nos gustan gobiernos que apoyan manifestaciones para presionar al Poder Judicial, como ocurrió ayer en Navarra. Curiosamente, gobiernos que no vimos, por ejemplo, apoyando el 8 de marzo a todas las mujeres de este país. Creo que hay también una controversia en el ámbito judicial por lo que ha sido la tipificación de lo sucedido, de los actos cometidos que merecen sí ser enjuiciados, pero los actos sucedidos en Alsasu creo que no corresponden con lo que es la tipificación de delito de terrorismo y tampoco con lo que es la cuantía de las penas que se solicitan. Una PNL o una moción conjunta para defender al señor Facciani. Creemos que es importante, en este caso, defender a quien lucha contra los delincuentes de cuello blanco y no condenar a los que son testigos protegidos, ¿no? Vamos a intentar instar al Gobierno desde las comunidades autónomas para que el Gobierno frene la posible extradición a Suiza de Falciani. Yo sabía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales. De la misma manera, señor fiscal, que yo sabía que se daban ayudas, por ejemplo, a las becas. ¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía. No era o no correspondía a mi ámbito político de decisión. Correspondía a otro ámbito político de decisión que no era el mío. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan cambiante, tan lleno de matices. Un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa y que nos van a tratar de ayudar a analizar este contexto. Sergio, muy buenos días. Vamos a ver, porque hay un montón de gente que se está incorporando y el timeline va volando a toda velocidad. Así que os agradecemos mucho a Tisbo Futuro, a Mercedes, a Marina, a Sergio, como decía, Sark, Marta, Marelka, Óscar Pinal, Sánchez Cajal, Tomás,
Fran del Pino, Pedro, bueno, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora y que nos ayudan, ya sabéis, son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Además forman parte de una suerte de asamblea paralela que se genera en torno al programa y de la que participan numerosas personas. Hoy con un hashtag a través del cual vamos a organizar la conversación en las redes sociales. Almohadilla, la cafetera, Master Black. Almohadilla, la cafetera, Master Black. Parece que la polémica del máster de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no termina. Además de extenderse a otros partidos, el Partido Popular ha activado el ventilador y ha puesto en el foco a otras personas de la oposición que tampoco habrían obtenido o habrían falseado, en su caso, algunos de sus trayectorias o sus currículums. Además de eso, hoy, a última hora, hemos conocido, hace un rato, que Cristina Cifuentes ha renunciado al máster en una carta que ha enviado al rector. Lo hemos conocido apenas hace unos minutos. Bueno, vamos a hablar de eso, de este tema, lo vamos a analizar y lo haremos también en compañía de María Navarro. María Navarro, María Puntos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te parece? Pues bueno, ya veremos. Sobre todo, ¿qué va a quedar de todo esto? Si cree Cristina Cifuentes que con esto ya ha depurado responsabilidades políticas o no. Veremos qué reacciones hay. Pero Marina Navarro cumple años y cumple 24 años. Bueno, pues feliz cumpleaños, Marina Navarro. Luego cuando pasemos la página de actualidad de la cafetera, charlamos un poco con la comunidad y nos damos las oportunas felicitaciones. Decía, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del caso de Cristina Cifuentes, pero vamos a hablar también del caso Alsasua. Sabéis que se está juzgando una pelea que tuvo lugar en esa localidad, en Alsasua, enormemente polémica por la interpretación que se ha hecho, por el intento de vincularlo con un delito de terrorismo. Y vamos a hablar con Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional se ha personado en el juicio como observadores. Y tienen un análisis muy interesante porque están haciendo una investigación sobre el asunto, una investigación independiente, más allá de lo que están tratando tanto las autoridades como los medios de comunicación. Y queremos hablar con Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, para conocer cuál es la perspectiva desde la que se aproxima esta ONG al caso y es desde la que nos interesa acercarnos. ¿Qué podría estar vulnerándose? ¿Qué es lo que entienden que se está investigando, qué es lo que entienden que está en el juicio? Y hablaremos con Esteban Beltrán, en un caso que sabéis que comenzó a juzgarse ayer y ya ha provocado numerosas reacciones políticas que también vamos a escuchar en el programa para intentar tener una idea de lo más precisa posible de este asunto, sabiendo, como siempre decimos aquí en el programa, en el mundo de los adultos, nada es blanco-negro, nada es exactamente comprensible, todo está lleno de múltiples matices y todo está lleno de demasiados aspectos difusos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar aquí en La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. Can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wise way, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere. Y os decía, hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos con Cataluña, con algo de los ERES. Ayer escuchamos una de las sesiones, compareció ante el tribunal Chávez y allí hizo una interpretación sobre los conocimientos que tenía de lo que estaba ocurriendo en el caso de los ERE. Y esto es el titular fundamental que han elegido en portada la mayor parte de los medios de comunicación impresos de este país. Chávez declara que su papel no era el de vigilar cómo se daban las subvenciones, dice en la portada del periódico El País, con una fotografía del expresidente del gobierno andaluz, Manuel Chávez, ayer en la audiencia de Sevilla. Dice, era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento ilegal, dijo ayer. Yo sabía que en el gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales. De la misma manera, señor fiscal, que yo sabía que se daban ayudas, por ejemplo, a las becas.
¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía. No era o no correspondía a mi ámbito político de decisión, correspondía a otro ámbito político de decisión que no era el mío. Titulares parecidos en el resto de los periódicos. En el periódico La Razón, con una fotografía también de Manuel Chávez, dice: también se defiende con la desmemoria, no lo recuerdo, no lo conocía, casi 20 años de presidente de Andalucía y no sabía cómo se daban la ayuda de los ERES, dice el periódico La Razón en su portada. Además, el expresidente de la Junta de Andalucía, en una fotografía ayer sentado en el banquillo durante su declaración ante el tribunal. Dice también el periódico La Razón: los acusados de Alsasua se escudan en el contexto etílico. El Parlamento navarro, dice La Razón, humilla a los guardias civiles y se niega a apoyarlos. Ahora hablaremos de esto porque escuchamos también a Rubén Mújica, el abogado de la acusación popular, y también a Manuel Ollé, el abogado de la defensa, y les escuchamos en la cadena SER con sus respectivas interpretaciones. Vamos a poner las dos cosas para que vosotros podáis escucharlo y haceros una idea más precisa. En el periódico El Mundo, Chávez, sobre los 741 millones derrochados. Yo en eso no entraba. El expresidente andaluz dice que nunca supo ni cómo ni a quién se repartían las ayudas de los ERE, dice el periódico El Mundo en su portada. Manuel Chávez, que fue presidente de la Junta desde el 90 hasta 2009, negó ayer en el tribunal que juzga a los ERE conocer cómo se repartían las ayudas, cuáles eran los requisitos y con qué cuantía o quiénes eran los beneficiarios. Además, aseguró, dice el periódico El Mundo, que era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley. Y para el periódico El Mundo dice que nos encontramos entre la omertá y la amnesia, en ese espacio indefinido de cuestiones. En el periódico ABC, en su portada, el PSOE se desmarca del ciudadano Chávez y él se lava las manos. El expresidente andaluz declara que no controlaba cómo 855 millones públicos sirvieron para beneficiar a simpatizantes socialistas con falsos ERE, dice el periódico ABC en su portada. Bueno, es la imagen similar elegida por los 4 principales periódicos impresos, que además también se refieren a Cataluña. En el caso del periódico El País, dice: los 404 actos violentos del procés. Trapero alega en la audiencia que se opuso al plan independentista de Puigdemont. Sánchez pone en duda que su declaración la objetividad e imparcialidad de Llarena, y Junqueras asegura que no se desvió ni un euro del presupuesto para el referéndum, dice el periódico El País hoy en su portada. Además, informes de la Guardia Civil, policía y asociaciones privadas documentan, dice el periódico El País, ante el juez numerosos casos de intimidación, amenaza y acoso, en este intento por buscar algún perfil violento del 1 de octubre, de la celebración del referéndum, lo cual podría abrir el espacio a la imputación del delito de rebelión, que no lo dice el periódico El País, pero que es básicamente de lo que se trata, de lo que se está pretendiendo. Además, en el periódico El Mundo, dice, entrevista a Joaquim Gay de Montela, presidente de la patronal catalana: Cataluña puede estar 10 años sin crecimiento si seguimos así, dice. Y además, los detenidos de Alsasua alegan que bebieron, pero que no pegaron a los guardias. Se habrán confundido, me pudieron ver bailando, pero no agredí a nadie, dice uno de ellos. Bueno, dice, menuda jeta tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y luego acudían a los bares donde estaban los jóvenes, dicen en la portada del periódico El Mundo. Además, Siria y Rusia impiden llegar a los inspectores al lugar del ataque químico. Ayer hubo bastante debate con esto, porque es verdad que salió una nota de France Press alegando eso, que se había impedido la entrada de los inspectores de Naciones Unidas, expertos en armas químicas, a la zona, y que había sido Rusia y Siria quienes lo habían impedido. Después vimos algunas matizaciones y que el trabajo de los inspectores aún no había comenzado. Pero si tenéis interés en este asunto, podéis ir directamente a la cuenta de France Press, porque había matizaciones sobre las propias informaciones. Además, el ex jefe del FBI cree que Putin puede chantajear a Trump con un episodio sexual, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, esto es La Cafetera. Y estábamos con el asunto de Alsasua, un asunto altamente volátil porque, como podéis imaginar, pues hay una mirada por parte de los medios de comunicación con una gran intensidad en torno al caso.
Ayer escuchamos dos testimonios que nos han parecido relevantes en los medios de comunicación. Por una parte, el de Rubén Mújica, abogado de la acusación popular en el caso de Alsasua. Lo escuchamos en la cadena SER y entonces daba una explicación de por qué consideran, primero se les está tratando de imputar un delito de terrorismo, es un delito extraordinariamente grave que, entendemos debiera estar reservado a casos de pues claramente de esa relevancia. Por cierto, una posición similar a la que mantiene Amnistía Internacional, que ahora lo escucharemos, relacionado con el asunto de Alsasua. Y decía Rubén Mújica, el abogado de la acusación popular, el contexto es importante. No es el resultado, sino el contexto en el que se produjo la agresión. ¿Cuál era la intención de aquella turba de aldeanos embrutecidos, portadores de un proyecto totalitario, que se cebaron en manada contra 4 personas, 2 guardias y sus chicas? Es una cuestión muy importante, es decisiva en este procedimiento. ¿Cree usted que los acusados son etarras? No, ni de etarras se les acusa. Ajá. De hecho, nadie les acusa por pertenecer a ninguna organización terrorista. Es que para cometer un delito de terrorismo, ni con la reforma de 2015, ni con el código del 95, hacía falta pertenecer a ninguna organización armada. ¿Pero sí cree que son terroristas? Hombre, cuando uno comete un delito de terrorismo, pues sí, convendría llamarlo por su nombre, terrorista. Así que esa es la perspectiva desde la que se acerca la acusación sobre este asunto. Mientras tanto, escuchamos también la perspectiva desde la que se defienden y escuchamos a Manuel Ollé, el abogado de la defensa. Sería una auténtica aberración jurídica que se mantuviera, ya no le digo que se condenara, sino que se mantuviera por parte de las acusaciones la calificación por terrorismo. Es absolutamente, como usted decía, banalizarlo. Yo le puedo decir, Pepa, y pueden hacer ustedes la prueba, que hoy por la mañana, en los juzgados de lo penal de Madrid o de cualquier ciudad de España, se van, por lo menos aquí en Madrid, estoy seguro que habrá 10, 12 juicios que son exactamente igual, que lamentablemente una noche en una discoteca hubo un altercado en el que intervinieron o policías nacionales o guardias civiles o quien fuera, y se califican lógicamente pues por los delitos sin perjuicio lógicamente de la presunción de inocencia, o serán lesiones o serán no sé qué, y serán atentados, pero no atentados terroristas. Bueno, las aproximaciones las conocíamos o las intuíais perfectamente. Por una parte, la acusación dice que esto pertenece al ámbito del terrorismo, de la violencia terrorista, puesto que sucede en un contexto concreto, en un lugar concreto y con una forma de presentación de esta violencia muy concreta. Mientras que la defensa lo que alega es que se trata de una pelea en un bar. Es importante conocer el contexto. Estaban en las fiestas de la localidad, y se produce de madrugada una pelea de un bar cuyo resultado termina, como sabéis, con un tobillo roto. Bien, son las dos aproximaciones. Esto ha provocado numerosas reacciones políticas y ahí hemos escuchado, por ejemplo, a Urkullu sobre el caso Alsasua. Lo que reivindica es que haya proporcionalidad, no que no se enjuicie. Creo que hay también una controversia en el ámbito judicial por lo que ha sido la tipificación de lo sucedido, de los actos cometidos que merecen sí ser enjuiciados, pero los actos sucedidos en Alsasu creo que no corresponden con lo que es la tipificación de delito de terrorismo y tampoco con lo que es la cuantía de las penas que se solicitan. Eso decía Urkullu. ¿Y cuál es la preocupación que suscita todo esto en numerosos partidos políticos y numerosos ciudadanos? Todo es terrorismo tiene un alto riesgo para la democracia. Lo recordaba ayer el propio Pablo Echenique. La doctrina del todo es ETA, todo es terrorismo, creo que es pues una vergüenza democrática, creo que es una banalización del terrorismo en un país que lo ha sufrido como pocos y que ha conseguido, gracias a la fuerza en cuerpos de seguridad del Estado, gracias a la ley y gracias a la ciudadanía, acabar con el terrorismo. Creo que esa doctrina de llamar a cualquier cosa terrorismo cuando es evidente que no tiene nada que ver con una bomba lapa o con un tiro en la nuca, creo que es enormemente peligroso para un Estado de Derecho, para una democracia y especialmente pues vergonzoso en un país como el nuestro en el que... Y mientras tanto, el Partido Socialista intentando mirar a un lado sin pisar el otro, en una situación bastante incómoda, termina
afeando al gobierno navarro por haber apoyado la manifestación en apoyo a los detenidos de Alsasua. No nos gustan gobiernos que apoyan manifestaciones para presionar al Poder Judicial, como ocurrió ayer en Navarra. Curiosamente, gobiernos que no vimos, por ejemplo, apoyando el 8 de marzo a todas las mujeres de este país, que no hemos visto apoyando a todo el movimiento de hombres y de mujeres mayores que están peleando en las calles por sus pensiones. Curiosamente no lo hemos visto apoyando eso y curiosamente lo vemos como gobierno apoyando ayer una manifestación. Estás escuchando La Cafetera. Esteban Beltrán, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos siguiendo con mucha atención la forma en la que Amnistía Internacional ha hablado de este caso de Alsasua. Vosotros sois observadores en el juicio, ¿no? Efectivamente. Lo primero que nos ha llamado la atención es que Amnistía Internacional ha pedido oficialmente que los cargos de terrorismo deberían ser retirados. ¿Por qué? Bueno, digamos, es un caso en el que hay como varios elementos, ¿no? Uno de ellos es la legislación terrorista, sobre todo la que se aprueba en el 2015, es muy ambigua, ¿no? Por ejemplo, cualquiera puede ser acusado de terrorismo o de amenaza de terrorismo con el elemento de alterar la paz pública, ¿no? O sea, es una definición tan ambigua que se puede aplicar casi en cualquier caso. Y este es un ejemplo como algo que es un delito y que debe ser juzgado de forma ordinaria, porque efectivamente fue un delito y fue grave y golpearon a una serie de personas, pues se juzga en base a una legislación antiterrorista que es tan ambigua que puede caer cualquier persona. Entonces, por eso deben retirarse los cargos, porque no, en nuestra opinión, no representa una amenaza y un delito de terrorismo, y lo que queremos denunciar en este caso, además, es la ambigüedad de esta legislación antiterrorista que se puede aplicar a cualquier persona casi completamente, ¿no? Y en cuanto a la observación del juicio, también estamos efectivamente también viendo un poquito y siguiendo el derecho a la defensa, y que todas las partes, sea la pareja, la Guardia Civil y sus parejas, sea también, digamos, las de Alsaso, pues tengan derecho a una defensa y un juicio justo, ¿no? Y en ese sentido nos ha preocupado que algunas de las pruebas que pedían la acusación de los abogados defensores de las personas de Alsasua, es que no se han rechazado por parte del tribunal esas pruebas, que eran importantes, por ejemplo, para mostrar que no había amenaza terrorista, y se han rechazado, no solo que se han rechazado, sino que se han rechazado sin motivación. Y eso es un elemento que no debería haber, debería motivarse porque se rechaza un tipo de prueba. Entonces, en este contexto es donde estamos trabajando. Entiendo que no van a ser pocas las críticas que recibáis por hacer un seguimiento por colocar el foco en este juicio. ¿Cuál es la razón por la que una organización como Amnistía Internacional decide que va a seguir este juicio? Bueno, en este caso lo que hemos hecho fundamentalmente es seguirlo con toda la imparcialidad del mundo. Hemos hablado con los abogados de Alsasua, hemos hablado con sus familiares, hemos hablado también con las organizaciones de la acusación particular que trabajan sobre casos sobre terrorismo, de víctimas del terrorismo. Hemos hablado con algunas de las personas agredidas, precisamente en el caso de unas personas agredidas, agredidas por esas personas de Alsasua. Amnistía quiere resaltar que esta persona, pareja, la Guardia Civil, nos ha indicado que no ha recibido apoyo, que no ha sentido apoyo institucional y que ha sentido intimidaciones y amenazas en Alsasua. Por lo tanto, estamos mirando todo el caso y nos encontramos que es un caso serio que representa una aplicación antiterrorista de una legislación que es tan ambigua que puede ocuparse, que puede dedicarse a cualquier persona. Y es en ese contexto que Amnistía ha tratado este caso. Es un precedente importante y que salga como salga el juicio, representa un avance o un retroceso en materia de legislación antiterrorista y cómo se aplica, ¿no? Vosotros habéis denunciado que España aplica una legislación que ha ampliado de una forma desproporcionada, decís, los tipos de terrorismo. Claro, la legislación antiterrorista está en España. La legislación antiterrorista, en principio, debe ser algo excepcional, que se crea para combatir una amenaza inminente y que debe ser muy rigurosa y precisa en lo que indica, porque si no se puede aplicar a cualquier cosa. El propio relator de Naciones Unidas contra el terrorismo siempre ha indicado que la legislación antiterrorista española es muy ambigua y muy imprecisa y que puede aplicarse a cualquier persona por parte de tribunales y por parte de fiscales. Entonces, esta legislación antiterrorista dura ya en España pues desde los años 80, ¿no? Esta legislación terrorista, y ha ido
Contrariamente a lo que podría ser, que ha empezado a disminuir la amenaza de ETA y la amenaza del Grapo hasta desaparecer, es en el 2015 cuando se hace todavía más ambigua, más imprecisa, se aumentan los años de cárcel y esto es lo que nos lleva a un caso como el de Alsasua. Hay, además, mucha preocupación en torno a la prisión preventiva. Hay 3 de los acusados que llevan en prisión preventiva desde noviembre de 2016. Decís que es una medida que debiera ser excepcional. Claro, estamos hablando de una medida, ¿cuándo es una prisión preventiva importante mantenerla? Cuando hay un riesgo de fuga, lo cual en este caso, digamos, no parece que sea así porque otras personas acusadas en el marco de Alsasua no han emprendido ninguna fuga. Y en segundo lugar, que debe ser una medida que se haga para prevenir cualquier ocultación de prueba dentro del proceso penal. En este caso, el proceso penal ya está en juicio, con lo cual tampoco parece que sea ninguna razón. Por lo tanto, mantener a 2 personas durante tanto tiempo en prisión preventiva debe ser una última medida por parte del juez y no la primera medida que se pone en funcionamiento como en este caso. Sí que me gustaría que nos contases, Esteban, en qué consiste la actividad de Amnistía Internacional cuando afronta un juicio de estos. ¿Entráis en contacto, entiendo, con todas las partes? ¿Qué protocolos se siguen? ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, en este caso, como nosotros lo que hacemos es investigar de manera imparcial cómo lo que se indica afecta a la legislación internacional de derechos humanos y cómo la legislación internacional de derechos humanos está afectando a todo el proceso. Vemos si el caso entra entre las preocupaciones de amnistía, en este caso sí, tanto puede ser la aplicación de legislación antiterrorista de forma ambigua e imprecisa, como también buscamos ver si los guardias civiles y sus parejas han recibido la atención que merecen como víctimas de delitos violentos por parte de las autoridades. Una vez esto, hablamos con las organizaciones, nos desplazamos allí, revisamos todo el proceso judicial, recibir toda la información judicial a nuestra disposición y finalmente mantenemos una preocupación y la hacemos pública como hemos hecho. Además de esto, como hay un juicio, pues lo que hemos dicho es antes de declarar cualquier cosa adicional, pues vamos a participar como observadores en el juicio y por eso, hasta que no finalice el juicio, no vamos a hacer ninguna declaración para ver si en el juicio todas las partes han tenido igualdad de armas y por lo tanto derecho a una defensa efectiva como marca la ley y como marca la legislación internacional. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Sometimes a proud man must beg and plead, saying that a wise man gets down on his knees and prays that his enemy will pity the king of a fallen city by the sea. Bueno, el problema es que la derecha, el Partido Popular, está confundiendo intencionadamente la naturaleza de los delitos de terrorismo, lo está llevando a un extremo indefendible en términos democráticos y lo está haciendo para aislar socialmente cualquier manifestación que pueda tener esa consideración o que pueda aproximarse, aunque sea de lejos, a esa justificación social que daba amparo antes, hace algunos años, al terrorismo. Pero ¿qué pasa? Que es precisamente la filosofía con la que nace, por ejemplo, el delito de enaltecimiento del terrorismo, que con el objeto de aislar las justificaciones sociales que se dan para perseguir la incitación a la ejecución de los delitos de terrorismo, para sancionar conductas que, aunque no sean terroristas per se, puedan favorecerlas, pues lo que se está haciendo es poner en marcha, desarrollar un mecanismo absolutamente perverso que se puede aplicar prácticamente en cualquier suceso, incluso aunque se trate de un suceso como aparentemente parece haberse presentado en el marco de las fiestas de un pueblo y una discusión de bar de borrachera. Así que
Pero claro, esto tiene enormes consecuencias para la democracia, para la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, luego el caso tiene un montón de casos, un montón de matices, la manera en la que se presenta la primera denuncia, cómo es matizada después, posteriormente, cuando alcanza una cierta notoriedad social. Vamos a ver cómo se pronuncia después la justicia y a partir de ahí podremos hacer una evaluación más o menos precisa de todo esto, porque ahora mismo hay mucha especulación en torno al caso. Desde luego, lo que sí que sabemos es que es extraordinariamente grave el hecho de que se haya mantenido en prisión preventiva tantísimo tiempo a unos ciudadanos sobre los que pesan unos delitos, pero no hay un argumento jurídico razonable para mantenerlos en prisión preventiva, como estaba defendiendo Amnistía Internacional. Así que esto es lo que está sobre la mesa de los tribunales en este momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando el juicio. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y mientras tanto, el caso del máster de Cristina Cifuentes, que sigue en plena polémica, y más cuando esta mañana hemos conocido que la presidenta Cristina Cifuentes ha anunciado su intención de devolver el título de máster. Era una salida aceptable al principio, difícilmente defendible cuando han pasado tantos días después de que fuera denunciado por el diario.es fueran denunciadas todas las irregularidades que se han dado en torno al máster. Una salida de Cristina Cifuentes que ha pedido por carta al rector de la universidad que, bueno, le ha dicho que va a devolverlo. Dice: me dirijo a ti en relación con la polémica surgida en torno al máster de Derecho. La verdad es que la carta está llena de cinismo, porque dice: no obstante, según se desprende de la información abierta por la universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas. Claro, sin embargo, no te resultaba nada llamativo que alguien te enviase un máster sin haber tenido que ir a clase un solo día. Así que dice: espero que también que la justicia pueda determinar las responsabilidades correspondientes ante una preocupante vulneración de la Ley de Protección de Datos en la universidad que diriges. Esto ya nos da una idea que, en efecto, las querellas que parece haber lanzado contra el diario.es, Nacho Escolar y Raquel Pérez Ejerique, están más relacionadas con la filtración de los datos que con nada que tenga que ver con su reputación. Dice: como alumna de este máster, soy la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso. Te podrías haber preocupado el día que te llegó una certificación sin haber pasado por la clase. Eso no debió resultarle muy extraño. Hay que tener muy en cuenta que el máster no me ha otorgado una titulación de la que yo no esté en posesión. Y entonces se explica ahí: ni ha facilitado mi promoción de ninguna manera en el ámbito laboral ni político, ni me ha habilitado para un ejercicio profesional que no estuviera yo cualificada. Bueno, dice: así que solo me movió a participar en este máster mi interés por ampliar conocimientos, decía Cristina Cifuentes. Dice: aún así, a la vista de lo que está ocurriendo después de 3 hojas, 3 folios de justificaciones, si me equivoqué y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado. Solo me movió a participar en este máster mi interés por ampliar conocimientos. Dice: pese a las dificultades personales que me impedían cursarlo en un régimen ordinario. Dice: en ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este máster, ni pretendo sacarlo en el presente ni en el futuro. Hombre, después de la polémica que hay, que digas eso, no, ya suponemos que te va a ser difícil. Dice: por lo que te comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato a los efectos oportunos. Madrid, 17 de abril de 2018, es decir, la fecha es de hoy mismo y parece haber sido enviada al rector. Esto lo ha publicado OK Diario y no es que nos hagamos eco porque sí de esta noticia, sino que es que la propia Cristina Cifuentes en su cuenta de internet ha publicado una nota diciendo: Cifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector, y publica un link a esa noticia. Así que esto ha sido apenas hace unos minutos y está teniendo ya, como podéis suponer, muchísima repercusión. Bueno, precisamente ayer fue protagonista una vez más de la polémica. Inés Arrimadas dice que o el Partido Popular retira a Cristina Cifuentes o bien ellos apoyarán a Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Aquí parece que la situación está muy clara.
Y parece que todo está en manos del señor Rajoy. El señor Rajoy tiene que decidir si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular o esté el señor Gabilondo como presidente interino de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo tenemos claro, preferimos la solución primera a la segunda. Pero insisto, parece que todo está en manos del señor Rajoy. Y si está en manos del señor Rajoy, que decida si quiere que hasta las próximas elecciones haya un presidente interino del Partido Popular, que para nosotros sería la mejor de las opciones, la más razonable y la más sensata, o quiere dejar caer el Gobierno de Madrid y quiere que el señor Gabilondo sea de manera interina el que gestione unos meses la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones. Así que Cristina Cifuentes, ¿qué es lo que está haciendo con esto? Está culpando al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de las supuestas irregularidades y dice que renuncia al máster. Claro, culpa al rector. Dice que se han producido una serie de irregularidades en los documentos y en los documentos que se le ha enviado para defender que nunca fue a clase. Hombre, suena un poco hipócrita. ¿Para qué nos vamos a engañar? Además, hoy en la portada del diario.es, la profesora que confesó que el acta de Cifuentes era falsa obtuvo su plaza en un tribunal de amigos, dice el diario.es, que también titula con esta información. Cifuentes culpa al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de las irregularidades y dice que renuncia a tener a este máster. María, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues estaba leyendo aquí algunas reacciones. De hecho, Antonio Maestre analizaba también esta carta y decía, Cristina Cifuentes miente también en la carta. Aquí dice que el máster no le proporcionaba una titulación que no tuviera ya con su licenciatura en Derecho. Y dice, miente, en el año 2011 necesitaba ese título para el doctorado, ahora ya no, porque a partir de 2015 se homologó la licenciatura de Derecho como MECES 3. Es decir, que nos vamos a encontrar con nuevos argumentos para poner en tela de juicio las informaciones y las explicaciones de Cristina Cifuentes, porque yo creo que a lo mejor creen que están manejando bien esta crisis política, pero yo creo que no. Lo decía Esther Palomera en un tuit y ponía cómo no gestionar una crisis política, ¿no? Como ejemplo el caso de Cifuentes. El hecho de que haya renunciado no va a aportar mayores actualizaciones de este caso, ¿no? Y bueno, veremos sobre todo la actuación de Ciudadanos y del Partido Popular, si esto le vale a Ciudadanos o no le vale, porque se supone que ellos lo que están pidiendo es la renuncia de la propia Cristina Cifuentes, no tanto de su máster. Así que bueno, yo soy un poco escéptica y creo que las cosas pueden cambiar de rumbo políticamente. Y mientras tanto, también el caso de los máster de Pablo Casado ha tenido un cierto protagonismo en estos días, pero el Partido Popular ha intensificado el ventilador contra sus oponentes para desviar la atención por el escándalo de Cifuentes. Es un titular del diario.es. Los conservadores han disparado contra sus adversarios como defensa ante el caso de la presidenta madrileña, que presumía de un máster que ni siquiera había cursado. Y en el punto de mira del Partido Popular, Pedro Sánchez, Íñigo Errejón, Toni Cantó, algunos de los dirigentes a los que ha atacado el PP por cuestiones relacionadas con su currículum o su actividad académica. Los de Rajoy pasan al ataque en la comisión del Senado, en la que solo ellos participan para analizar los casos del PSPV y los ERE, ambos judicializados. Escuchamos ayer precisamente al Partido Popular pidiendo, antes de la dimisión de Cristina Cifuentes, que dimitan otros, decían. Nosotros creemos que en el momento en el que los partidos que están pidiendo dimisiones por presuntas falsificaciones den ejemplo y pongan al señor Cantó de patitas en la calle o al señor Franco de patitas en la calle, en ese momento, por haber falsificado sus currículos, tendrán credibilidad. Pero no solo para nosotros. ¿Cómo puede ser que el que exige la dimisión de alguien peque precisamente de lo mismo por lo que está acusando? Nos parece completamente incoherente. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa.
Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. Bueno, y os decíamos, mucho impacto en esta mañana en la que Cristina Cifuentes ha lanzado ese anuncio. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Me gustaría pedirte una valoración, Nacho. Bueno, Cifuentes sigue intentando sobrevivir a cualquier precio y este último intento pasa por unas disculpas un poco relativas, porque en realidad culpa al rector de la universidad de todo lo que le ha pasado, como si ella fuera ajena a que le regalen un máster por la cara. Y por otro lado, con una devolución del máster que no tiene ningún sentido ya a estas alturas. Entre otras cosas porque ya a Cifuentes ese máster no le hace falta para nada. Hace 4 años, cuando lo sacó, sí le hacía falta, porque era imprescindible para aprobar el doctorado, pero ahora ya no. Con lo cual no está devolviendo nada, absolutamente nada, y es dudoso incluso que ya pueda devolver el título de esa manera. ¿Resuelve la crisis para Cifuentes, la crisis política? Yo creo que no, yo creo que la crisis política sigue abierta y que a estas alturas del cuento que devuelva el máster, o que diga que devuelva el máster, es que es un argumento ridículo. Supongo que alguien lo comprará, pero nadie medianamente informado puede comprarlo. Estoy haciendo además un artículo, ahora lo publicaré dentro de poco en el diario.es, con las numerosas mentiras de la carta de Cifuentes, que está plagada de ellas, de cosas que dice que ya sabemos que son rotundamente falsas. Que todavía hoy Cifuentes siga mintiendo y buscando nuevas excusas para intentar aguantar como sea en la presidencia de Madrid, pues es otro gesto mal de una pésima política. Y por último, Nacho, ¿es posible que Cifuentes se enfrente a la comisión de algún delito con este asunto? Porque veíamos que parece fácil perseguir el delito en las personas que han participado en las firmas, en la falsificación en sí del documento, pero en su caso, ¿esto es posible? Pues podría ser que sí, podría ser que no. Yo creo que es dudoso que se la pueda imputar responsabilidades penales a la propia presidenta. Ya veremos cómo avanza la investigación, pero en este momento lo veo dudoso. Lo que creo es que es un error pensar que esto solamente tiene sentido su salida en el caso de que fuese imputada. Es que aquí no hablamos de un delito penal grave y que por eso se tiene que ir porque está imputada. Hablamos de algo mucho más serio, que es un abuso de poder que tanto si es algo penalmente discutible como si no lo es, tiene que tener algún tipo de castigo político. Cifuentes sabía perfectamente que el máster que tenía no era normal, porque cualquiera que haya pasado por la universidad, salvo que Cifuentes haya pasado por la universidad siempre de esta manera, sabe que no te regalan un título sin ir a clase, sin ir a los exámenes, sin presentar el trabajo de fin de máster y sin nada de nada, salvo que te estén haciendo un favor que te hacen por ser quien eres. Hay que recordar que Cifuentes había sido la consejera de administración de la propia Universidad Rey Juan Carlos y que en aquel momento, cuando le regalan el título, ya es una política muy poderosa que estaba aspirando a ser la candidata del PP en la presidencia de Madrid. Y Cifuentes, en su carta, por mucho que ahora pida disculpas, no explica lo más básico, que es, primero, cuando ella enseña ese acta y dice, aquí está la prueba, un acta con firmas falsificadas, ella no sabía entonces que estaba falsificado. ¿Cómo no lo iba a saber si ella sabía perfectamente que no había ido a defender ningún trabajo de fin de máster? Si a mí me aparece un acta que me certifica como piloto de la NASA, yo sé que es falso, porque yo nunca he sido piloto de la NASA. O si dicen que me presenté a un examen un día que no fui, ya un examen normal, que a lo mejor podía no acordarme, pero el trabajo de fin de máster, si algún día hago un máster, me acordaría si lo he presentado o no. Con lo cual, si a mí me enseñan un documento donde dice algo que es falso, yo soy el primero en que me doy cuenta que es falso. Con lo cual, este argumento que hace ahora de a mí me lo mandó la universidad, yo no sabía nada, no sé de dónde salió ese papel, hombre, un poquito menos de morro. Pues Ignacio Escolar, te agradezco mucho que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días. Gracias, Fernando. Voy a seguir escribiendo. Un abrazo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial.
es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues esto en lo que se refiere a las informaciones que publican hoy en sus portadas los medios de comunicación y el enfoque que dan y la manera en la que se dirige el debate público, pero también hay otras informaciones que vosotros queréis que tengan protagonismo en la prensa y que María va armando y nos trae aquí muy organizadamente, María. Pues empezamos con una buena noticia que ya nos hacía falta y empezamos la agenda con la noticia de que liberaron el barco de Proactiva Open Arms. El barco que fue inmovilizado en el puerto de Pózzalo, en Sicilia, desde hace un mes, acusado de promover la inmigración irregular y de organización criminal. Este barco, el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que se dedica, recordemos, al rescate de inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo, ha sido liberado por un juez. Fue este mismo lunes, y es que este barco fue incautado ya el 17 de marzo, después de atracar en Pózzalo con 216 migrantes a bordo. Contaba el Salto Diario que la ONG se había negado a entregar a los rescatados a una patrulla del gobierno libio, y las autoridades italianas tardaron más de 24 horas en darles la autorización para atracar en puerto. Se estima que a lo largo de 43 misiones, esta ONG, hay que recordarlo, ha salvado cerca de 60.000 personas en el Egeo y en el Mediterráneo en los últimos años. Sin embargo, y como ya ha dicho Oscar Camps, también de esta ONG, de la ONG Proactiva Open Arms, él dijo: es solo un primer paso y una buena noticia. El Open Arms queda liberado, pero las investigaciones de la Fiscalía de Catania por organización criminal y la de Ragusa por fomentar la inmigración ilegal continúan. Seguimos necesitando todo el apoyo. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid porque, como sabéis, ayer fue trending topic Romi Arce, y es que el juez ha citado a Romi Arce el próximo 4 de mayo por injurias y calumnias contra la Policía Municipal. El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha citado a la edil de Ahora Madrid y concejal presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Romi Arce, a declarar el próximo 4 de mayo por un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal de Madrid por los mensajes difundidos a través de una red social tras la muerte el pasado 15 de marzo del senegalés Mame Valle. En cuanto al delito de incitación al odio, el juez destaca que en el presente caso no concurren los supuestos tipificados en el artículo 510 del Código Penal, que esto fue muy destacado en redes precisamente por eso, ¿no? Por los delitos de odio que incluso desde algunas figuras políticas se pedían que se aplicasen en este caso. Pero nos tenemos que ir hasta Latinoamérica porque nos enviáis la información de Desalambre, una información en la que entrevistan a Epsi Campbell, que es la primera mujer negra vicepresidenta en Latinoamérica. Ella dice: esto debería haber sido una noticia del siglo pasado. En esta entrevista a Epsi Campbell, vicepresidenta electa el pasado 1 de abril en Costa Rica, se ha convertido ella en la primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo en la región. Y decía: la población costarricense apuesta por la inclusión y nos negamos como sociedad a estar atrapados por esta ola mundial de intolerancia. Economista de formación, política y activista feminista, lleva toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad negra. Pero también nos habéis hecho llegar, y terminamos con esta noticia, una información que tiene que ver con el CIS y sobre pseudoterapias. El primer CIS sobre pseudoterapias revela una preocupante desinformación de los españoles. Los españoles están instalados en una confusión importante sobre las pseudoterapias, las llamadas terapias alternativas, y los expertos alertan de que se trata de una laguna grave, más de lo esperado, que puede convertirse en un problema mayor en el futuro. El último barómetro del CIS de febrero incluía una serie de preguntas sobre la salud de los españoles, sus visitas al médico y por primera vez una docena de cuestiones en torno a técnicas y productos como la homeopatía y el reiki. Aunque las pseudoterapias no han probado su utilidad frente a ninguna enfermedad, las respuestas de los encuestados reflejan un importante desconocimiento entre la sociedad española de la diferencia que existe entre los tratamientos médicos y los falsos remedios. Y esto ha sido también muy comentado por las redes. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. Sí, nos decía Ainhoa Goñi que una información verdaderamente preocupante, porque es verdad como la superchería, como lo místico se impone a la ciencia, a la medicina, y
¿Cómo conseguir calando esto? Claro, entiendo que cuando uno tiene una enfermedad busca una solución allí donde puede, ¿no? Muchas veces buscas esperanzas donde la ciencia no ha alcanzado y lo buscas en terapias alternativas, pero claro, esto primero que tiene unas consecuencias muy graves para la salud, no lo sé, especialmente en algunas enfermedades, ¿no? Pero también denota un poco esta... Es que lo de creer en los chamanes a estas alturas de la vida, pues como que no. ¿Tú has ido alguna vez a alguna terapia así de tal? No. Luego, claro, porque también en esto hay mucha mezcla. Yo creo que también... Hay cuestiones que son más, yo qué sé, la acupuntura. Yo nunca he probado la acupuntura, pero seguramente pues tenga alguna... No lo sé, no tengo ni idea. La verdad estoy hablando sin saber, así que no lo voy a decir porque no conviene tampoco alimentar en el debate público este tipo de cosas. Supongo que te tienes que ver la situación, ¿no? Lo que tú decías, que te encuentras en una situación en la que tengas una enfermedad o que tengas algo que en principio no tiene cura y entonces pues te agarras a muchas fuentes alternativas. También no es lo mismo para una cosa que para otra, porque no es lo mismo que te den un remedio con azúcar para un catarro que dicen, no, es que esto me va estupendo a mí. Hombre, te va estupendo a ti, como te iría estupendo beber un poquito de agua e hidratarte. No es lo mismo eso que para una enfermedad grave. Y luego es verdad que hay algunas cuestiones, no voy a llamarle terapias porque son cosas que no están, digamos, en el circuito médico habitual, pero que tienen una base científica. Y esto ocurre, por ejemplo, el sauce, yo lo recuerdo porque cuando íbamos de acampada, cuando éramos críos, el sauce tiene ácido acetil salicílico y entonces se utiliza para calmar algunas dolencias. Entonces, cuando no tienes una aspirina a mano, pues una ramita de sauce masticada, te decían, claro, esto nos decían, vete tú a saber cuánto de verdad había o cuánto te comías del sauce con estas cosas. Pero claro, eso no significa que no tenga base científica. Pero evidentemente, si te duele una muela, pues no te va a calmar el dolor de la muela más que irte al dentista. Y entonces, como el ser humano ha avanzado y ha llegado donde ha llegado gracias a la ciencia, pues entonces aquí idolatramos a la ciencia y a los científicos. Y lo otro, pues cada uno, pues que... Hombre, luego también hay que decir que hay gente que utiliza terapias alternativas más bien relacionadas con otras cosas que con el efecto hipotético médico que puedan tener. Por ejemplo, para la relajación, dices, el reiki, el no sé qué, bueno, pues como el que se va a dar un masaje. Entonces dicen, no, yo es que paso allí un tiempo de relajación y de una cosa más intimista, interiorista, más así... Que de otra naturaleza, ¿no? Esperando que me cure los dolores o lo que sea. Hombre, y solo esa relajación ya para los dolores de cervicales, pues si tienes estrés y los tienes ahí apretados, pues a lo mejor te puede ayudar a relajarte un poquito 15 claro, minutos. Claro, pero eso es otro caso, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas personas dicen que el yoga les ayuda mucho a relajarse, por ejemplo, ¿no? Claro, pero el yoga además es un deporte que te cagas, ¿eh? Porque yo la gente que conozco que hace yoga está fuerte. Mi amiga María, que hace así con los dedos. Y enganchados, además. Puede aplastarte así. El yoga, cuidado con el yoga. Yo, de hecho, me voy a poner a hacer yoga. Bueno, pero yo, por ejemplo, estuve un fin de semana por ahí de excursión y probé el Qigong, que es una especie de yoga, es como una cosa medio de relajación, que estás de pie así en medio de la naturaleza. Y la verdad, debo decir que con todo mi escepticismo en estas cosas, fue un momento absolutamente mágico en lo que a relajación se refiere. Entonces tú estás de pie y haces como movimientos relacionados con la naturaleza en algunos casos, y es muy, 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 muy relajante, con el sol en la cara, y entonces, porque en realidad te estás dedicando un tiempo a parar y a no pensar mucho y a respirar correctamente y a moverte y a hacer un sutil ejercicio, ¿no? Físico, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo debo decir que así como el yoga, yo lo veo igual y veo la gente que lo practica y se están volviendo auténticas religiones, porque en el fondo lo que nos falta es tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, espacio para poder hacer un deporte y además con una cierta, digamos, creando un cierto marco de relajación y un entorno así relajante, ¿no? Así que sí, hay algunas cosas que son... Pero claro, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de los efectos médicos de algunas cosas alternativas, de algunas pseudomedicinas, y que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa bien diferente a practicar deportes o... Bueno, de hecho los curanderos, yo recuerdo que me decía mi padre que por su pueblo pues había un curandero al que acudía mucha gente, ¿no? Creo que muchas veces, bueno, puedes haberte curado, pero seguramente sea por otros muchos factores que no te va a explicar el propio curandero. Dice... Bueno, luego es curioso porque hay un montón de enfermedades, claro... enfermedades, de patologías diría, más que enfermedades, pero por ejemplo dolores de espalda,
Es verdad que cuando tienes mucho estrés, y esto es pura ciencia, vamos, yo cada vez que voy al médico me dice, tú lo que estás es muy estresado, digo yo que algo de eso sabe. Y entonces, que pues por las posturas en las que te sientas, por la manera en la que se te contraen ciertos músculos cuando tienes una etapa de mucha tensión o mucho tal en la espalda, tal, te provoca dolores de espaldas de no sé qué, de no sé cuántos, tal. Claro, tiene sentido, tiene lógica que ciertos estiramientos, que ciertos movimientos, también esto lo hacen, entre otras cosas, los fisioterapeutas, y hay ciertas cosas pues que obviamente provocan que se te... Y entonces dices, claro que el deporte es bueno para Hombre, y te estado de relaja. salud también. Para mí el deporte fue una manera de dejar el tabaco, que es algo muy importante y difícil, pero también me calmaba muchísimo. Yo creo que por eso también pude dejar de fumar, porque te da muchísima pereza, ¿no?, salir a correr, pero una vez lo has hecho, llegas a casa y no tienes un cansancio de otro tipo. Es un cansancio como alegre, porque es verdad, porque llegas como satisfecha y tienes un cansancio que te reconforta. Y a mí me relajaba muchísimo, muchísimo. Ahora, en vez de correr, hago pilates, pero bueno, también me relaja mucho. ¿Tú no haces ningún deporte? Oye, pero, ¿de qué Venga, estás te vamos a hablando? recomendar deportes. No, además están diciendo por aquí, oye, a mí no me líes con tus cosas de... con tus cosas de comunista. A mí no me líes con cosas complicadas. No hago deporte porque no tengo chándal. Y entonces es que se me ha complicado, no tengo chándal y... No... Pero si tienes máscara. Pero probé a hacer chimpún. ¿Has visto esta noticia? ¿Cuál? De un ¿Cuál borracho médico? escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel. Escala Es que una la vi montaña ayer y me- intentando llegar al hotel. Buscaba el mamá. hotel y entonces se puso a subir la montaña y sí, escaló una montaña de los Alpes. Pues eso es una borrachera de altura. Mira, lo puedes probar. ¿Pero el hotel llegó al hotel o no? ¿O le tuvieron que bajar? No, dice, estaba buscando el camino de vuelta a su hotel y acabó subiendo una montaña de 2.400 metros. Joder, sí que... Desde luego, bar el montañero. Pero... Qué fuerte. Bueno, pues no sé qué iba a decir. Es que nos estaban llegando mensajes también de la desvirtualización, ¿no? Sí, recomendabais otros sitios. El hombre no llevaba la vestimenta adecuada. O sea, me estás dejando alucinado Que con sí. esta noticia. Durante toda la noche, tanto la policía local como los bomberos tuvieron que enviar equipos de rescate para encontrar al turista desaparecido. Nadie creyó que podría haber ascendido los 2.400 metros de altura a los que se encuentra el bar de la estación de esquí. Por esa misma razón, la operación de rescate se complicó. Ah, o sea, que él fue buscando un bar. No es que escalase, no es que fuese buscando cumbre. Es que estaba buscando el bar, la cumbre. Y entonces se fue pista de esquí arriba. Vale, pero claro, eso cambia sustancialmente la noticia, porque como si te vas a Navacerrada y tiras campo a través para llegar al bar de arriba, con el telesilla cerrado. Pero bueno, en todo caso, oye, tiene su mérito. No, es que dice, el hombre reconoció el contorno de un chalet mientras comenzó su travesía. Dice, por esa misma razón, decidió continuar su aventura a pesar de que cada vez era más complicado avanzar. Es decir, que vio como un chalet y dijo, bueno, venga, pues tiro para arriba. Mira, dice la Kirri, dice, Fernando ya no se acuerda que tenía que escalar. Sí, me acuerdo de vez en cuando, pero como que se me ha pasado. No te lo he querido recordar. Se me ha pasado. El caso es que, claro, a ver, es que a quién se le ocurría. Ya casi todos lo conocéis, pero en una comida en la que corrió el vino demasiado rápido, estábamos comiendo con la gente... Pues con gente al filo de lo imposible, con Enamed Enamed, que sabéis que es un campeón paralímpico, es ciego, pero claro, está hecho un armario. Y entonces corrió el vino demasiado en la comida y empezamos a que no subimos al Naranjo de Bulnes, que no, en primavera, estamos en primavera. Y entonces, cuando salimos de la comida, salimos con el compromiso adquirido de que íbamos a escalar el Naranjo de Bulnes ahora en primavera. Pero se ha pasado el invierno, se acerca la primavera... Y la cosa se ha ido complicando. Yo no me encuentro en estado físico. Yo no es que quiera echarme para atrás. La verdad es que nadie me ha llamado para recordármelo. Pero lo veo difícil. O sea, en el estado físico en el que estoy, ahora el Naranjo de Bulnes, como que se me hace un poco grande el proyecto. Oye, que si hay que ir, se va. Pero ir por ir, pues parece tontería. Entonces, pero... Cómo me gustaba a mí la montaña cuando iba. En aquellos años, me acuerdo yo... Madrid, 1985, aquel pequeño Berlín con su mochila y sus cuerdas, su cantimplora,
caminando hacia la sierra, sí, me lo pasaba. Son y media. Pues despedimos a las emisoras que están conectadas a esta hora al programa y les agradecemos su compañía. Continuamos aquí un poquito más en esta página. Ya hemos cerrado la página del capítulo informativo y nos quedamos un poquito en la sobremesa cafetera. En la sobremesa cafetera, que ya sabéis que aparcamos un poquito los asuntos más informativos y nos quedamos aquí divagando sobre la vida. Así que vamos a permitir que se desconecten las emisoras y continuamos. Me gusta, dice Rodrigo Martínez, dice, es uno de mis métodos pedagógicos favoritos, a que no eres capaz de... O sea, es como el efecto Pigmalión a lo bestia. O sea, nos vamos a subir. Y yo decía, sí, para adelante. Y cuando llegué por la noche dije, joder, pero tú dónde vas, alma de cántaro, Berlín, tú dónde vas. Así que... ¿Ves? Yo en eso no caigo. De todas formas, yo estoy fuerte por naturaleza. O sea, tampoco dice, requiere de un entrenamiento. Bueno, pues sí, pero... Quiero decir, si hay un señor que se ha subido 2.400 metros buscando un garito, no se va a subir el Berlín al Naranjo de Bulnes. Igual ese es el pensamiento que te va a ayudar a subirlo. Pensar en que allá arriba te van a esperar unas cuantas cervecitas y unas patatitas. Bueno, había subido, antes habían hecho una salida al monte y con un grupo de ancianos. Entonces yo digo, hombre, no, supongo que no será la vía más complicada, debe ser una paliza física, pero supongo que no será meterte en una pared vertical de 240 metros. Pero cuando vi las fotos había alguna pared vertical de bastante importancia. Pero bueno, así es la cosa. Oye, yo he dicho que si hay que ir, se va. No voy a hacer yo el feo de salir el que salga corriendo. Y de hecho tú decías que ibas a subir, ¿no? Yo no. No, te habías desligado de eso. Sí. Bueno, tampoco ibas a cantar en la desvirtualización. No, tampoco. Bien. Te veo ahí como tirando del carro, ¿no? Para adelante. Es que yo no caigo en... Nada. Entonces, así en genérico, o sea, ¿tú que estás dispuesta a ceder? O sea, yo voy a subir al Naranjo de Bulnes, voy a cantar en la desvirtualización. Pero estoy pensando. Te lo estás pensando, ¿no? O sea, que igual te acercas por allí a saludar, o no. No, te esperaré desde abajo con una cervecita. No, digo en la desvirtualización. Pues eso también. También. Bueno, te esperaré desde abajo y os animaré. Sí, ¿no vas a cantar en la desvirtualización? No. Bueno, yo, Fede, yo te hago los coros. Yo voy a hacer... Fede, yo te animo desde abajo. ¿Eh? Que yo desde abajo del Fede Comín aprendió a sacar los ojos con cucharillas de plástico como tú. Así que puede ser una batalla de cucharillas de plástico, Mary. ¿Sabes? Igual... Dice, en la desvirtualización que alguien lleve un piano a hacer. No, estamos viendo, lo más probable es que sea en el templo de Devot. Estuve el sábado comprobando el sitio, mirando el sitio, y la verdad es que las posibilidades son enormes. A ver cómo conseguimos adaptarnos, porque necesitamos un sitio un poquito elevado para poder dirigirnos a la gente. Han llegado algunos mensajes con sugerencias, pero en principio parece que será allí, en el templo de Devot, porque el marco es muy bonito, el sitio es muy bonito. He visto que tiene además un acceso... Fijaos bien, investigadlo bien, aunque haremos un mapita para que lo sepáis, pero tiene incluso también un acceso para sillas de ruedas, tiene un acceso con una cuestecita que se llegaba bastante bien al templo de Devot, y luego tiene otros accesos directos con escaleras también, pero tiene una explanada bastante amplia y allí vamos a estar muy a gusto, y sobre todo es un sitio muy bonito y queremos que suceda como el año pasado en el Palacio de Cristal, donde... Bueno, las fotos que quedaron del encuentro fueron muy bonitas porque el marco era precioso, el entorno era muy bonito, y entonces pues también nos gusta aprovechar, ya que viene mucha gente de fuera, pues que vaya a un sitio agradable, con jardincito, hay unas terracitas alrededor donde después se puede uno tomar una cervecita, o sea, va a estar la cosa muy agradable. Cantará Fede Comín, vendrán algunos amiguetes sorpresa, va a estar divertido, lo vamos a pasar muy bien, pero sobre todo es una excusa para darnos un gran abrazo y desvirtualizarnos y ponernos cara y hacernos muchos selfies y reírnos y hacer un nuevo álbum de esta segunda gran desvirtualización cafetera. Así que os pedimos, aprovechad. La gente que sois de fuera, es una oportunidad fabulosa para pasar un fin de semana en Madrid, entre otras cosas porque son fiestas en Madrid. Y muchos madrileños se van fuera, aprovechan para irse de puente, pero tenéis aquí actos, hay conciertos, hay cosas, y es un tiempo estupendo. Hará buen tiempo, bueno, eso lo intuimos, porque siempre hace buen tiempo. Hombre, mejor que en agosto seguro.
Porque agosto en Madrid. Y es una ocasión estupenda. Y la gente de Madrid, antes de marcharse, pues os quedáis un poquito y os marcháis el sábado a mediodía si queréis iros de puente, pero os quedáis un poquito y así podéis participar de la desvirtualización. No dejéis que luego sean otros los que os lo cuenten, como ocurrió el año pasado, y os perdáis el gran evento cafetero. Así que lo vamos a pasar muy bien, sí. Ayer estuve probando el altavoz. Sí. Sí, estuve cantando. ¿Aquí? Sí, estuve deleitando al vecindario. ¿Qué tal tus vecinos? Bien. El himno republicano lo pilla a los graves que te cagas. ¿Sabes? Entonces me lo voy a llevar ahí al barrio Salamanca. Claro, me fui a la tienda y dije, a ver, quiero un altavoz muy gordo. Entonces lo más gordo que tenga, pues lo más gordo que tenían era ese. Que por cierto, algún oyente también nos ha ofrecido que tiene un par de altavoces más por si queremos complementarla. Ojo, pero ahí ya yo creo que sí que nos echan del templo. Igual retumban las paredes del templo de Devot y aparecen los... Templo. Los... ¿Cómo se llaman? Los que van con vendas así, las momias. Madre del amor, el mal que me está haciendo a mí. Bueno, nos vamos a marchar. Yo me voy para la tele y... ¿Vas para la tele? Sí, tengo ahora el Rojo Vivo, un ratito. Y bueno, vamos a hablar de Cristina Cifuentes. Puede estar entretenido, puede estar singular, así que... ¿Y qué vas a decir? Pues no sé qué voy a decir, lo que me digáis podemos comentarlo con el hashtag. No, yo ya... Ah, bueno, sí. Sí, por cierto, estamos utilizando un hashtag, almohadilla la cafetera Master Black. Almohadilla la cafetera Master Black. Pero yo ya no hago juegos de estos, porque mira, me pasó una cosa una vez en la radio cuando estaba en la SER. Atención que va batallita. Pero resulta que estábamos ahí, había un chat en el que pues estábamos conversando paralelamente al programa, lo pasábamos muy bien, era muy divertido y seguíamos el programa así, era como el precursor de lo que hacemos ahora aquí. Entonces yo siempre me llevaba un pequeño ordenadorcito portátil y a veces en el programa de Alberto Granados ponía una webcam y estábamos chateando durante el programa con algunas personas. Estaba Gracia Moreno, hay algunos oyentes del programa que en aquella época también participaban mucho. Y entonces hubo un juego para que yo dijera en antena una secuencia de palabras. Y entonces yo dije, vale, pues mañana voy y digo una secuencia de palabras, que era algo así como pato, eran como 6 o 7 palabras complicadas de encadenar. Bueno, hice una frase perfecta, no lo oyó nadie. O sea, quedé yo en ridículo, ¿sabes? Porque esto es como el pato de no sé qué, solté mi frase y no la había oído nadie. Así que ya no hago juegos de esos. ¿Te has enfadado? Un poco, estoy ahí sacrificando. Es como si está Paco Maruenda y me dicen, le tienes que decir a Paco Maruenda, no sé qué, luego no lo ve nadie. Y entonces estoy yo ahí toda la hora pensando en qué momento le digo yo a Paco Maruenda cualquier cosa, así que... Pero bueno, eso es lo que nos vamos. Sí, ahora sí. Mañana volvemos, mañana más, aquí en La Cafetera. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y agradecemos muchísimo a las personas que se han incorporado como mecenas, que merecen su flecha y que nos han hecho llegar, además, algunos mensajes en esa dirección, diciendo, oye, ¿qué pasa con mi flecha? Aquí lo tienes, porque cuando sales del bosque de Sherwood te arriesgas a que te caiga un flechazo, y entonces se han incorporado como mecenas, mira, Lola Cintado, Nacho León e Iván Alonso. Claro, Lola Cintado, que era mi vecina, o sea, que es mi vecina, y era mecenas ya. Eso ha sido por el altavoz. Pero ha habido algún error en la y me acaba de enviar un mensaje, dice, Mecho, mira, yo ahora estoy viendo... Lola, no... En fin, bueno, ya resolveremos esto en la intimidad. Gracias, Lola. Pobre Lola. Gracias, Nacho, y muchas gracias, Iván, de verdad, por sumaros a la familia cafetera, entre otras personas. Nos vamos, mañana más. Gracias, Mary, muchísimas gracias. Gracias a todas. Adiós, hasta mañana. Cuidaos, pasadlo bien, portaos mal. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
need me.